Los zares, y especialmente la casa de los Románov, habían gobernado Rusia durante 300 años. Pero esto llegó a su fin en febrero de 1917, cuando el gigante europeo, el pueblo ruso, se hartó de las insalubres y terribles condiciones en las que vivía. Era uno de los países más pobres del mundo. Su líder, el zar Nicolás II, había llegado al poder. Es bien sabido que él no lo quería, él detestaba ser zar, pero lo hacía porque era su deber. Pero las numerosas y malas decisiones del zar Nicolás II habían llevado al pueblo ruso al estallido, llevándolos a una guerra contra Japón, el imperio asiático que comenzaba a florecer. Japón les orquestó una gran y humillante derrota al pueblo ruso. Luego, la decisión del zar de entrar en la Primera Guerra Mundial fue la gota que derramó el vaso. El pueblo ruso se levantó y derrocó a la dinastía que los había gobernado durante 300 años. En 1917, fruto de la Primera Guerra Mundial, una de las más grandes dinastías y uno de los más grandes imperios que ha visto la historia sucumbió. La casa de los Románov se extinguió, el zar y toda su familia fueron asesinados. Y de las cenizas del imperio ruso se levantaría poco tiempo más tarde una nueva nación. Una nueva y gran superpotencia que fácilmente podría igualar e incluso superar al gigante caído. Ya 3 años de guerra, tanto alemanes como franceses, como austrohúngaros, como británicos estaban cansados. La muerte, el dolor, las malas condiciones tenían exhaustos a los soldados. El imperio alemán empieza a sufrir problemas de alimentación, mucha gente empieza a morir de hambre. Pero en la lujosa Viena, en el corazón del imperio austrohúngaro, se da una gran pérdida para dicho imperio, cuando el emperador Francisco José I de la Casa de Habsburgo, quien había dirigido a su país en esta guerra y desde hace muchas décadas, moría. Tras la muerte del emperador de 86 años, lo sucede el joven de 29 años, Carlos I, quien ha servido en el frente de batalla y se propone firmar la paz, temiendo principalmente que la revolución originada en Rusia se esparciera hacia su país. El joven emperador Carlos I comenta: si nosotros no firmamos la paz, el pueblo lo hará sobre nuestras cabezas. En marzo mandó una petición de paz a Francia e Inglaterra. El Kaiser también hace una gran oferta de paz. Ofrece el cese al fuego y a la guerra con la condición de que Alemania conserve los territorios conquistados. Dicha oferta obviamente es denegada. Ante esto, el general Ludendorff decide doblegar a Inglaterra, mandando 100 submarinos al Atlántico, con las órdenes de hundir todo barco que vaya hacia Inglaterra, incluyendo barcos estadounidenses. Su plan era sin duda alguna aislar a Gran Bretaña y matarla de hambre. Cabe destacar que los submarinos alemanes permitían a la tripulación de los barcos huir, y luego los hundían. En marzo de 1917, 3 barcos mercantiles estadounidenses son hundidos, y esto le da un pretexto al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, para entrar en la guerra. Los Estados Unidos se habían mantenido neutrales hasta este momento en la guerra. Incluso el presidente Woodrow Wilson, en su campaña de reelección, había prometido a los alemanes radicados en Estados Unidos o estadounidenses de ascendencia alemana no involucrarse en la guerra. Pero la opinión del presidente y en particular de los Estados Unidos cambió cuando vieron amenazados sus intereses. Estados Unidos se estaba consolidando como una gran superpotencia, estaba vendiendo gran cantidad de recursos, armas y demás a Inglaterra y Francia. Por lo que, temiendo que estos dos países pudieran perder la guerra y nadie estuviera para pagar todos los préstamos bancarios y todas las mercancías, pues Estados Unidos decidió ir en supuesta ayuda de sus aliados para proteger sus ganancias. El presidente Woodrow Wilson recibió duras críticas por parte de la prensa norteamericana y en general del pueblo. Pero por suerte, para el presidente norteamericano pronto
encontraría el pretexto perfecto, y ese pretexto lo encontró en su vecino del sur, México, ya que los agentes de inteligencia británicos y estadounidenses interceptaron un telegrama el cual iba dirigido al presidente mexicano Venustiano Carranza. Este fue conocido como el telegrama Zimmermann. En este telegrama Alemania le pide a México entrar en la guerra por parte de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El Congreso estadounidense, al ver esta noticia, aprueba la entrada en la guerra. Gracias al telegrama Zimmermann y al hundimiento de los barcos es que Estados Unidos entra a la guerra, y es cuando oficialmente este conflicto se vuelve mundial. Los estadounidenses no estaban aún muy de acuerdo con la entrada en la guerra, ya que a ellos que no les importaba lo que pasaba en Europa. Y también cabe destacar que el ejército estadounidense no era un gran y preparado ejército, pero aún tenían un gran problema encima, y era que ningún barco llegaría a Europa, por lo que tomaron la decisión de escoltar los barcos de transporte en convoys, junto con destructores, para defenderlos así de los ataques de los submarinos alemanes. El general norteamericano John Pershing, quien lideró la expedición a México, es el primero en desembarcar en Europa, y es el jefe de las fuerzas estadounidenses. Los instructores franceses comienzan a darse cuenta de que los estadounidenses no son los mejores soldados, les falta entrenamiento y disciplina. El rey Jorge V de Inglaterra y el rey Alberto I de Bélgica se reúnen, ambos también primos, y empiezan a planear la ofensiva para retomar el país de Bélgica. Están dispuestos a tomar el país con 100 tanques, derrumbar los alambres de púas y permitir el avance del regimiento británico. La ciudad de Passchendaele, que los ingleses planeaban tomar en 3 días, tardaron meses en recuperarla, debido al mal terreno y a la dura ofensiva alemana. Mientras tanto, los italianos se enfrentan a Austria en los Alpes, por las ciudades de Trento y Trieste. Ante la dura ofensiva que estaban ofreciendo los italianos, Austria-Hungría solicita la ayuda de Alemania. Los alemanes acceden y mandan un regimiento de soldados para reforzar la posición austriaca. Entre ellos se encuentra un joven soldado alemán que destacó por su valía e inteligencia. Su nombre, Erwin Rommel, el cual logró capturar una enorme cantidad de prisioneros. Alemania y Austria logran así quebrar al ejército y a la nación italiana. Ernest Hemingway relata lo atroz y terrible que fue la masacre de Caporetto. El 15 de noviembre los aliados mandan fuerzas, 100.000 soldados franceses e ingleses llegan a detener el avance austriaco hacia Venecia. Los soldados aliados detienen el avance austriaco y capturan una enorme cantidad de prisioneros. Tras esto, el nuevo emperador de Austria, Carlos I, se reúne con el Kaiser. El emperador austriaco ya estaba 100% convencido y quería a toda costa firmar un tratado de paz, temeroso de los aires revolucionarios, pero el Kaiser se niega. El general Ludendorff entonces concede el paso hacia Rusia de uno de los más grandes agitadores políticos de la historia, Vladimir Ilich Lenin, con el objetivo de que éste sacara a Rusia de la guerra. Ludendorff declararía: Lenin derrocará a los patriotas rusos y luego lo estrangularé. El 7 de noviembre de 1917 cae el gobierno provisional de Rusia, el cual aún mantenía en el país en la guerra, y el nuevo régimen comunista inicia las negociaciones para finalizar la guerra. Las negociaciones entre los comunistas, los turcos, alemanes y austriacos, Lenin las conduce de un modo para ganar tiempo, y deberá ceder terreno y negociar hasta que la revolución esté consolidada, por lo que manda a un hombre de gran confianza a negociar con los alemanes, su nombre León Trotsky, el cual firma el Tratado de Paz en enero de 1918, con el cual también Rusia pierde los actuales territorios de Polonia. Ludendorff logró su objetivo y ahora logrará concentrar todas sus fuerzas en el frente francés. En marzo, los alemanes, gracias a esto, logran romper el frente aliado, ahora con todas sus fuerzas concentradas en Francia, y se encuentran a solo 120 kilómetros de París. Con sus aviones, los alemanes inician un mortífero ataque sobre la capital francesa, que cobra la vida de 200 personas, por lo que el ejército francés empieza la construcción de un falso París para engañar a los alemanes, con señuelos de todo. Con esto se inicia o crea la técnica del camuflaje. Durante un tiempo la técnica funciona muy bien, hasta que una iglesia es destruida de la nada. Esto sin duda alguna tomó por sorpresa a los franceses, ya que la noche anterior ningún avión había sobrevolado la capital francesa. De la nada la iglesia apareció destruida. El pánico se apodera de la gente y empiezan a evacuar a los niños. Es entonces que los franceses descubren el arma secreta del Kaiser. A 120 kilómetros de París, un monstruo bélico, se encuentra el
el Pariser Canonen. El pánico es tal que las fuerzas francesas, belgas e inglesas se unen bajo el mando de Philippe Pétain. Los estadounidenses tardan demasiado en actuar, los generales franceses reclaman dicho hecho. El gigante americano obviamente no quiere sacrificar sus hombres. Pero es entonces que en abril la moral alemana recibe un duro golpe, cuando Manfred von Richthofen, el legendario Barón Rojo, es derribado. Pero es entonces que aparece un nuevo protagonista en la guerra. Esta vez no se trata de algún destacado soldado, un emperador o una superpotencia. Este es creado por las malas condiciones insalubres de la guerra, el agua putrefacta, los cadáveres en las calles y la proliferación de ratas. Esta es conocida como la gripe española, que empieza a cobrar varias vidas. El 23 de abril los alemanes emboscan las tropas americanas completamente desprevenidas. El general Pershing ordena un contraataque, donde destaca un joven capitán, de nombre Harry Truman. Ludendorff lanza sus fuerzas en un último intento por tomar París. Los aliados inician una gran defensa de París con tropas, tanques y aviones. Los alemanes empiezan a retroceder. Por otro lado, Austria se ve también en problemas cuando tropas británicas, francesas, griegas y serbias recuperan los Balcanes. En París empieza a circular una ambulancia de la Cruz Roja que empieza a brindar ayuda a los heridos. Esta ambulancia destacó porque estaba decorada con varios dibujos hechos a manos y porque era conducido por un joven estadounidense de nombre Walter Disney. Mientras tanto, en Medio Oriente, los británicos avanzan hacia Damasco, apoyados por los árabes. En septiembre de 1918, los árabes entran en Damasco, comandados por el emir Faisal, hijo de Hussein, príncipe de la Meca. Faisal, de 33 años, había liderado a los árabes en una rebelión para intentar deshacerse de los turcos, con la promesa de Francia y Gran Bretaña de que una vez caído el gigante turco, iban a tener ellos su propia nación. Faisal empieza a tener éxito gracias al apoyo de un consejero, un agente británico encubierto llamado Thomas Edward Lawrence, el cual la historia recordaría como Lawrence de Arabia. Alemania comienza a colapsar, los marinos y soldados se empiezan a amotinar, muchos en el frente de batalla se rinden, un nuevo gobierno empieza a alzarse y le arrebata el poder a Ludendorff, quien de hecho huye a Suiza. Y finalmente todo acaba, cuando el 9 de noviembre de 1918 el Kaiser abdica y huye a los Países Bajos. Y en la batalla de Vittorio Veneto los austriacos caen finalmente ante los italianos. El gran imperio austrohúngaro comienza a hundirse. El emperador Carlos I abdica y con él cae otro gran gigante, la Casa de Habsburgo. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, el tren del mariscal Foch entra en la estación de Compiègne, en Francia. En dicho vagón, los enviados del nuevo gobierno alemán y austriaco firman la rendición. La guerra había llegado a su fin. El imperio otomano se desmorona y Faisal se convierte en rey de una de las nuevas naciones, Irak. Faisal estaba tremendamente molesto, ya que los británicos y franceses habían roto la promesa de darles una nación. En cambio, Francia e Inglaterra se repartieron las antiguas tierras de los turcos, formando así nuevas colonias y posteriormente naciones, como lo era Siria y Palestina. Faisal jamás perdonaría a la gente Lawrence de Arabia. Woodrow Wilson se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en salir de su país hacia Europa. Este sabe perfectamente que no solo ha ganado la guerra, sino que ha ganado la oportunidad de que Estados Unidos se siente en la mesa de los gigantes. En Asia, cabe destacar, no ocurrió gran tragedia o gran combate. Los japoneses, de hecho, solo apoyaron a las potencias aliadas al atacar las colonias alemanas. Puede que algunos gigantes europeos, es más, la gran mayoría de los gigantes europeos colapsaron, pero en Asia apenas estaba despertando uno. Austria-Hungría colapsa y se divide en nuevas naciones. Alemania por su parte también muere sin el mando del Kaiser y se forma la República de Weimar. El Imperio ruso, libre ya de la dinastía Romanov, es con esto de que siguiendo los ideales de sus nuevos líderes, Lenin, Trotsky y Stalin, empiezan su transformación. Empiezan a transformarse de un imperio atrasado, casi en la edad feudal, a convertirse en una de las más grandes superpotencias, que lograría igualar e incluso tal vez superar a su antecesor. Es así que nacería la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, o simplemente conocida
como la Unión Soviética. Las potencias vencedoras imponen sobre Alemania el humillante Tratado de Versalles, el cual, en la opinión del famoso economista John Keynes, era sin duda alguna una auténtica e inigualable humillación para un país. Él mismo diría que si lo que buscaban era humillar a la nación europea, lo estaban logrando, pero que tuvieran cuidado, ya que la venganza podría llegar tarde o temprano. Gran Bretaña es el único de los antiguos gigantes en sobrevivir, y es por eso que junto con Estados Unidos y las potencias vencedoras forman la Sociedad de Naciones, un grupo de grandes superpotencias que estaba dispuesto y tenía el compromiso de evitar que en algún momento de la historia se llegara a desatar un conflicto tan cruel y despiadado como este, que había dejado un promedio de 30 millones de muertos. No tenían idea del gran fracaso que sería dicha organización. En Alemania, justo el día en el que se dio la abdicación del Kaiser y que Alemania se rindió, un joven soldado alemán que había sido gaseado por armamento químico británico escuchaba la noticia de un sacerdote que visitó su hospital y le dio la noticia de que su imperio, de que el Kaiser había abdicado y todo el imperio alemán era ahora una república. Aquel soldado ciego de momento quedó horrorizado, no podía creer lo que había pasado. John Maynard Keynes tuvo razón, el Tratado de Versalles fue una auténtica humillación, pero lo que la historia más tarde le daría la razón es el apartado, donde habló de la venganza, porque nadie jamás pudo haber pensado, o nadie jamás se pudo haber imaginado, que esa venganza vendría tan solo 2 décadas después. Y lo que ni en 1000 años podrían haberse imaginado es que dicha venganza vendría de parte de aquel soldado alemán ciego. Pues ese ha sido el final, chicos y chicas. Un día como hoy, hace 100 años, acabó la Primera Guerra Mundial. Y así es como acaba nuestro especial de los 100 suscriptores. Y es más, debo decir que en vez de ser especial de los 100 suscriptores, ya somos 162 suscriptores en Mindbook. De verdad, muchísimas gracias a todos, de todo corazón. De verdad no me esperaba llegar tan pronto a los 100 suscriptores. Y menos que en tan poco tiempo está rozando ya los 100 suscriptores. Próximamente en el canal se van a venir muchas cosas, de verdad ya tengo planeados muchos videos, ya tengo planeados los videos de aquí a lo que queda del año, e incluso ya estoy trabajando en el primero del año, que será una biografía. De verdad, muchísimas gracias a todos. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de la Primera Guerra Mundial, qué les pareció este especial en sí, si les gustaría que profundizara más en algunos aspectos. Algo de lo cual sí tengo planeado hacer un video es una biografía sobre Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, y hablar sobre la rebelión árabe. Déjenme ustedes en los comentarios si les gustaría ver algún otro video de alguna batalla o de algún personaje de esta guerra. De verdad, muchísimas gracias a todos. Este logro no habría sido posible y este proyecto no se seguiría de no ser por ustedes. De verdad, muchísimas gracias a todos y los invito a compartir el video, a suscribirse y a darle like, como lo han hecho durante poco más de un año. De verdad, muchas gracias a todos y de verdad espero que les haya gustado este especial. Nos vemos en el próximo video. Adiós.